importante para hablar de temas de actualidad. Además, es un invitado con una carrera política importante, ha pasado por el Congreso, le tocó presidir en su momento la Cámara de Diputados, tiene un liderazgo en Santo Domingo Norte y en su partido, en la Fuerza del Pueblo, donde ha hecho una tarea política clave para que este partido, que es opción de poder de cara al año 2028, pues siga incrementando su, valga la redundancia, su fuerza política. Hablamos de Rubén Maldonado, amigo de todos nosotros, y al que damos una vez más la bienvenida al Gobierno de la Mañana. Buenos días, un placer inmenso una vez más estar aquí. Yo me siento aquí, estoy en mi casa, aquí, yo me siento este es un club. Todos son mis amigos. Y no cualquier amigo. Yo estoy aquí en mi agua. Lo que significa que los permanentes que me van a tratar bien hoy. Sí, pero claro que sí. ¿Cuáles son? No hay tanto. ¿Y la turistada dónde está? De hecho, no hay, porque somos comunicadores de la Z. Se está demarcando. Usted tiene que hablar comunicadores de la Z. Somos funcionarios del Gobierno de la Mañana. Sí, imparciales y objetivos. Es verdad. Sí. Bienvenido, Carlos. Ay, soné como Aníbal. Mira, Rubén, te tengo una pregunta, la voy a darle forma para no. Mira, a ver, no me lo ofenda. Pero ayer se para Omar Fernández a presentar su propuesta de modificación al Código Penal. Una propuesta profunda, analizada, independientemente de lo que usted piensa. Y estaban los congresistas chateando, hablando. Había uno que tenía una chercha. El caso es que solo tuvo 6 votos, inclusive 2, me dicen, dijo un compañero hoy en la madrugada, que eran de la oposición. No le hicieron caso a Omar. Yo creo como que Omar no socializó suficientemente esa propuesta ni buscó los apoyos internos dentro de la Fuerza del Pueblo. Yo he estado observando eso. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Y cómo tú te sientes de la calidad de este Congreso, nada más cogiendo un botón con el Código Penal? Tú que fuiste congresista y muy activo. Mira, evidentemente que en el Congreso, en términos legislativos, se está dando lo que sucede regularmente cuando tú tienes una mayoría tan abrumante, como es el caso de la mayoría congresional del Partido Revolucionario Moderno. Las decisiones no son objeto fundamentalmente en el Senado. Ya en la Cámara de Diputados un poquito más, por lo menos las cosas se aeran, se discuten un poco más por su misma naturaleza. Pero en el Senado de la República las cosas son mecánicas. La mayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno se impone automáticamente. Pero en el caso particular de la propuesta que sometió el compañero Omar Fernández, y que es la propuesta que ha estado defendiendo el Partido de la Fuerza del Pueblo, los legisladores de nuestro partido apoyaron esa propuesta. Sí, votaron a favor, en contra. Los únicos 3 votos que esa propuesta en contra del código que se emitieron fueron los de los votos de los compañeros de la Fuerza del Pueblo. Ahora bien, en términos real, este Congreso de este cuatrenio, y por qué no decirlo también, en el cuatrenio pasado, en el cual yo también era parte, está caracterizado por una gran influencia del partido de gobierno, donde los temas de interés del gobierno son los únicos temas que se discuten en ese hemiciclo, en el hemiciclo. Hay que reconocer que la misma aprobación del Código Penal como tal, independientemente de los errores que tiene y que va a seguir teniendo y que vamos a seguir descubriendo y que vamos a tener que modificar próximamente también, porque todas las leyes son así, no hay ley perfecta, todas las leyes de una u otra forma tienen algo en lo cual uno tiene un interés, pero otros tienen otro, y al final de cuentas tenemos que cambiarla. Pero el hecho de que hayan aprobado en la Cámara de Diputados ese proyecto es un paso de avance, porque fuera de las cosas negativas que pueda tener o que puedan haber en ella, es un proyecto anhelado por la sociedad dominicana, y hay que reconocerle a eso el gran esfuerzo que en el sentido general en la Cámara de Diputados se hizo para que ese proyecto pasara, comenzando con el presidente de la Cámara y conmigo mismo, que todo el tiempo que estuve en la Cámara de Diputados, 22 años, fueron 22 años estudiando y trabajando ese proyecto, y noches a veces interminables, a veces hasta de madrugada, comisiones de trabajo que
le quitaban al Congreso mucho tiempo. Ya por fin aprobamos el Código Penal. Yo lamento mucho que hayamos tenido que bajar a hacer esto ahora. Yo hubiese preferido esperar llegar, ¿verdad?, al conocimiento, a la promulgación, como manda la ley y como fue previsto, y que entonces cualquier situación que haya que corregir, y hay cosas que corregir, como esa misma que ha estado ustedes han sido abanderados de ella, como el tema de las restricciones, el tema de la libertad de expresión y esa otra cosa, recoger todas esas cositas y entonces modificarlo de nuevo. Pero en términos generales, este Congreso solamente tiene una única y bonita categoría, condición. Es muy diligente y efectivo para aprobar préstamos. En eso sí son diligentes. Ya, bueno, ahí estoy viendo que están sometiendo ya en el 2.000 millones adicionales. No conforme con los casi 60.000 que este gobierno ha aprobado, ya viene con 2.000 millones más para aprobarlo en estos días. Pero es el resultado de un Congreso en el cual tiene una gran incidencia del Ejecutivo. Ha sido el partido hegemónico de gobernante, que tiene la mayor cantidad de legisladores, y entonces eso siempre sucede. Las propuestas no se analizan, fundamentalmente en el Senado de la República. Tienen una gran dificultad para llegar a un análisis profundo y discernir y buscar y extraer de las propuestas lo más positivo para el país. Si no es, la receta que me mandaron fue esto, vamos a aprobarlo. Vuelvo, insisto, creo que en la Cámara de Diputados hay más espacio, como por su misma naturaleza, de más plural, mayor nivel de capacidad de discusión, pero al final cuenta se impone la bota de la mayoría. Rubén, incluso legisladores de su partido han dicho que han recibido la línea del partido y que han votado precisamente siguiendo la línea de ese partido. ¿Por qué, si llegamos con la modificación de 18, si la propuesta fue de modificación de 18 artículos, ¿por qué terminamos con 40? Usted que tiene la experiencia legislativa en la Cámara de Diputados y sobre todo la presidencia, ¿cómo llegamos así tan rápido? Mira, eso siempre ha pasado. Es natural que tú hagas eso. Porque cuando tú comienzas a escarbar por un punto X en un proyecto tan amplio, de tantos artículos, tú entonces encuentras que hay otras cosas que mejorar. Y se han mejorado, Esta mejoría que se han hecho no ha sido para mal. Independientemente de que debió ser diferente, que pudo haber tenido un mayor nivel de apertura y de mayor nivel de planteamiento más favorable para el cumplimiento de los objetivos que se estaban buscando. Independientemente de eso, no es que tampoco es tan negativo. Lo que Omar presentó era lo correcto. Ahora, Omar presentó una propuesta analizada, una propuesta consensuada, una propuesta extraída primero de jurisconsultos con gran experiencia, que dieron una opinión y esa opinión fue consensuada. Omar trajo parte de lo que nosotros como partido también hemos planteado respecto a esos temas y que debieran estar incluidos en el Código Penal. Ahora, como tú sabes, en el Senado ni siquiera se leyó. Ese proyecto se leyó y se aprobó. Ese proyecto fue eso, los artículos son estos, y el presidente del Senado lo presentó inclusive en la comisión como que él es una chula de él, ¿entiendes? ¿Comprende? Entonces, no le dieron la oportunidad del análisis. Es normal que se metan en otro punto, pero faltaban más. Hay otras cosas que también pudieron haber sido perfectamente, tal vez modificadas, posiblemente. No estoy señalando nada en particular, porque como te dije, no hay proyecto perfecto, no hay ley perfecta. Todas las leyes de una u otra manera tienen algún nivel de imperfección y el tiempo se encargará de determinarlo. Pero es la ley posible. Esa es la ley posible y esa ley, el Código Penal, es importante. Yo creo que la entrada en vigencia de ese del código en el mes que entra va a traer para la República Dominicana, en área del combate en contra de la criminalidad, aspectos muy positivos para la sociedad dominicana. Y independientemente de que haya todavía y puedan suscitar algunas cosas negativas, el proyecto del Código Penal yo lo defiendo. Yo lo defiendo y creo que por fin tenemos ya la aprobación y que ha contado con la participación de muchos legisladores. Yo quiero que ustedes sepan que el ex diputado
y miembro de nuestro partido, Henry Merán, y Demóstenes Martínez, ambos en sus condiciones de presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y los con experiencia aportes, congresual. y con experiencia, los aportes que le hicieron a ese código son extraordinarios. Qué bien. En la presidencia que nosotros nos tocó presidir, se hicieron aportes y yo le hice mucho esfuerzo a eso. Pero también hay que reconocer que también lo hizo Pacheco. Pacheco siempre ha estado en esa comisión. El presidente Alfredo Pacheco siempre, permanente ha estado en ese Pacheco. Y hay que reconocerle que cuando él llegó al Congreso, la primera acción que él hizo fue llamarme a mí por teléfono y decir, mire, esto es de usted, porque yo así que lo había introducido la última vez y ahí fue el que propuse en nuestra presidencia la enmienda de extraer del contexto del código las 3 causales como un instrumento, o mejor dicho, o como una estrategia para poder potencializar la posibilidad de aprobación del código, porque tradicionalmente el código tenía 20 años paralizado por 2 cosas, por las 3 causales. Digo, pero ese es el problema. Pues espérate, sacamos las 3 causales y las sometimos como un proyecto de ley para que sea individual, para que no esté contenido en el código, que no existe tampoco en el código de los Estados Unidos, ni en ningún código. Es una ley especial. Entonces, esos actores que yo te estoy mencionando son los responsables. Máximo Castro. Tú sabes lo que Máximo Castro aportó y colaboró para el conocimiento de ese proyecto. Hay que reconocerlo. Son actores. ¿En la Cámara, Máximo? No. Máximo participó, pero perdió el proceso. Diferente a mí, que no fue que participé, perdí. No me presenté. Exacto. Ya dije que estaba bueno por estar ahí. De manera que yo creo que el código, independientemente de todo eso, es un buen paso de avance en materia esa materia normativa que hemos dado en la República Dominicana. Lástima que este Congreso de mayoría partida remeísta lo haya aprobado de la forma que lo hizo y no haya consensuado con las otras bancadas políticas y por qué no con el establishment jurídico de nuestro país, que tenían muchas opiniones importantes que aportar en ese proyecto y nadie lo escuchó, nadie lo oyó. Eso. Bueno, Rubén, hemos estado viendo unas que otras encuestas en las que de todas, la Fuerza del Pueblo tiene una posición bastante importante de cara al próximo torneo electoral, y la figura del expresidente Leonel Fernández se sigue erigiendo como la figura por la que la población va a decantarse en el próximo 2028, precisamente por todas estas situaciones de inconformidad que vive la población y que sale también en esas encuestas de respuestas que la población ha estado esperando por parte de este gobierno y que lamentablemente no ha recibido, como es el tema del alto costo de la vida y la inflación que sigue galopante. A mí me gustaría saber los números que ustedes tienen, los que no salen. ¿Cuál es la posición real de la Fuerza del Pueblo al día de hoy y de su candidato o de su... Bueno, todo el mundo sabe que en la Fuerza del Pueblo hay por unanimidad hasta el día de hoy, pues todos aspiramos a que sea el doctor Leonel Fernández nuestro candidato presidencial. ¿Cuáles son los números que ustedes tienen? Mira, realmente en República Dominicana está pasando un fenómeno que no es extraño. Es un fenómeno natural que se da en el marco de cuando tú estás en una sociedad que ha tenido un impacto económico tan brutal. Y en el caso de nosotros, no solamente negativamente hablando, no solamente un impacto económico brutal, sino también un impacto de cómo conduce el partido gobernante y el gobierno las cosas públicas. Evidentemente que ha sido un fracaso en sentido general. Ese fracaso, en sentido general que estoy señalando, ha creado entonces las condiciones necesarias para que un partido que hace 6 años estaba en el número 18 de la boleta electoral y que en el primer proceso que nos tocó participar obtuvimos apenas un 5.58% de participación y de aprobación, en el próximo proceso logramos pasar de un 5 a un 30,
Y ya hoy, en tan solo 2 años, a 2 años del segundo periodo de gobierno, ese partido, encabezado lógicamente por el presidente Leonel Fernández, está en la preferencia electoral del pueblo dominicano. Nuestras encuestas igualmente así lo señalan, como bien tú planteas. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Qué está pasando que ese fenómeno se está dando en República Dominicana? Bueno, aquí viene entonces necesariamente que tendríamos que analizar, y aquellos que han leído el libro ¿Qué hacer? De Lenin. de Engel, Friedrich Engel. Entonces ahí tú encuentras la respuesta. Cada cosa necesariamente tú te haces la primera pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hago en este momento? Así está pasando con la ciudadanía. La ciudadanía ahora está diciendo ¿qué hacer? ¿Cómo resuelvo la situación en la cual estoy viviendo? ¿Cómo combato los altos precios? ¿Cómo combato las altas tarifas eléctricas? ¿Cómo combato la situación de delincuencia degeneralizada que hay en la sociedad dominicana? ¿Cómo combato la depresión en términos sentimental que recibe el dominicano al ver que vive en una sociedad que en este momento hoy está en los lugares que estaba cuando nosotros se supone que íbamos permanentemente en desarrollo, permanentemente en avance? El año pasado el mismo gobierno declaró que crecimos apenas 2.1%, y eso está maquillado, pero crecimos 2.1. Si tú le quitas el maquillaje, posiblemente lo que hayamos crecido fue 1.8. Entonces, cuando la sociedad dominicana ve eso, tiene necesariamente que fijar sus ojos entonces en el único hombre primero que le inicia el desarrollo real en todos los órdenes del país, en uno, por no decir el mejor, de los mejores estadistas que ha tenido República Dominicana, que se llama Leonel Fernández Reina. Un hombre que ha sabido amortiguar y ha sabido combatir todas las crisis que hemos tenido. Desde el 2004 cuando entró, y las crisis que dejó bancaria del gobierno del presidente Hipólito Mejía, a igualmente la crisis del 2008, 2009, internacional, que provocó la quiebra prácticamente de todo el sistema financiero internacional. Pero mientras tanto, República Dominicana creció 7% en ese momento. De manera que la gente está buscando auxilio, y cuando busca auxilio tiene necesariamente que recurrir en el presidente Leonel Fernández, y resulta que el presidente Leonel Fernández es el presidente de la Fuerza del Pueblo. Por eso es que tuve entonces consecuencia que la Fuerza del Pueblo hoy está por encima del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que está en el gobierno. Rubén, dentro de las exposición que hace, no le reconoce nada al gobierno actual, un gobierno que recibió el país cerrado, que ha afrontado, por ejemplo, y yo sé que usted es un hombre que conoce de muchas actividades empresariales y comerciales, pero imagínense, cuando un negocio lo cierra, que mandan todos los empleados para su casa, reabrirlo es un gran desafío, y esa fue la realidad que llegó el presidente. Le ha tocado enfrentar diversas crisis internacionales admitidas por el propio doctor Fernández. ¿Ustedes no le reconocen ningún aporte al gobierno actual? Claro, sí. Hay que reconocerle mucho aporte al presidente Luis Abinader y a su gobierno. Por ejemplo, en materia de obra pública, yo te puedo decir que a este gobierno hay que reconocerle la inauguración de muchas aceras y muchos contenas. Y eso sí, mucho contenido, mucho cero, no, pero voy para allá. También, estoy hablando. Ejemplo, yo se lo reconozco a Leonel. No, Leonel hizo las decir, grandes obras de este país las hizo Leonel Fernández. Sí, una parte de no importante. Yo le voy a reconocer alguna. Por ejemplo, yo puedo reconocerle, y por qué no, y es correcto, el manejo que le dio el gobierno a la crisis del tema del COVID fue correcto. Desde el Congreso, quien habla, lo apoyó. Y discutí en mi partido la necesidad de apoyar al gobierno en ese momento. Y fuimos y llegamos al Congreso Nacional y aprobamos todo lo que el gobierno llevó. ¿Usted ha visitado el sur en estos días? Con el voto de la Fuerza del Pueblo. Ayudamos al gobierno a combatir. Le digo que usted ha visitado el sur en estos días. Yo siempre voy mucho al sur. Paso de desnivel de la Isabel Aguiar y ese circuito. Bueno, yo me gustaría mejor que le preguntemos eso a los que transitan por esa calle, que dicen que es un tollo. No sé si es verdad, dicen ellos.
Bárbaro, pero yo estoy diciendo la verdad. ¿Ustedes no han visto los comentarios? Y después dicen que Hipólito quería sembrar yuca. No, yo le estoy diciendo que esto. Lo que pasa es que ese túnel debió ser. Ese túnel debió ser oeste-este, que era donde está y donde está el gran problema de tránsito de República Dominicana. El problema de tránsito nuestro no está norte-sur, nunca ha estado norte-sur. Sí, por eso todos los desniveles y todos los puentes y todos los elevados que hemos hecho en los últimos 30 años son oeste-este, oeste-oeste. Sí. Ahora, eso hay que preguntarse lo que pasan por ahí. Pero vuelvo y te repito, yo te voy a decir una cosa. No hay tampoco por qué aplaudirle al gobierno. No. Por eso. Estamos diciendo que hizo. No, es que no hizo, que algo tiene que hacer. Es decir, después de tú haber manejado 8 trillones de millones de pesos, es decir, 8 millones de pesos en 6 años, que es más presupuesto. Eso es sin los 60 mil millones de dólares de préstamo a la banca internacional. Si tú me. Óyeme. Pero déjalo que si tú, después de haber manejado eso, no puedes presentar ni siquiera un hoyo para que la gente se meta y se hagan del otro lado, entonces yo creo que tú tienes un gran problema. Y este gobierno ha manejado un presupuesto con que hacer un gobierno, un país 3 veces como el que tenemos, si es materia de dinero manejado. Porque el presidente Leonel Fernández, en su gestión de gobierno 2004, 2012, que son 8 años, dejó prácticamente construidas las grandes comunicaciones viales que existen en este país en todo el territorio nacional. Todas las carreteras que comunican con las provincias lejanas tenemos fueron intervenidas por Leonel Fernández. Todos los puentes, todas las avenidas importantes, y lo hizo, ¿saben con cuánto? De préstamo, con 8 mil millones de dólares. A propósito de préstamo, 2 cosas, Rubén. Dijo el presidente. Esa es la diferencia. Dice el presidente, salió un informe que lo mandaron a hacer, lo filtraron, de que Danilo fue el presidente que más endeudó el país, de acuerdo al relato de este gobierno. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto, ya que hablas de préstamo, y me gustaría ir al territorio. Tú eres de Santo Domingo Norte, y como exdiputado de ahí, y sobre todo dirigente, y tu familia, creo que tu hijo está desarrollando su carrera política, hay una realidad en Santo Domingo Norte. La gente siente que Santo Domingo Norte está rabalizada totalmente. Y hay una gran preocupación. Y tú que eres de allá, me gustaría escuchar realmente qué está sucediendo con ese territorio que vimos en un momento que se le construyó un metro, se le hizo la ciudad de la salud, y de una manera u otra tú veías que el avance vertiginoso, ¿verdad? Pero como que se estancó y ahora está rabalizado. Así es. Vamos a pasar a contestar primero la primera pregunta que me hace. Mira, no solamente que cogió más dinero que el presidente Danilo Medina. No. Este gobierno cogió más prestado, junto, que lo que cogió Balaguer en toda su historia, 22 años, que lo que cogió Leonel en 12 años, que lo que cogió Danilo, 8 años, lo que cogió Hipólito, cogió Ole Blanco. En 6 años ha cogido más que todos ellos juntos. 5 por 4. Él sigue el mundo. Este gobierno. Yo no entiendo en su momento cómo ellos van a explicar su despedida de cómo, qué ellos hicieron con ese dinero. Porque la verdad es que se ha dilapidado. Ahora, si nos ponemos a mirar muchas cosas que están sucediendo, le encontraríamos explicación. Bueno, no hay un dirigente de importancia del Partido Revolucionario Moderno que no tenga una pensión a costilla del erario público de 150,000, 200,000, 80,000, 90,000 pesos mensuales sin haber trabajado nunca. Mientras nosotros todos los que trabajamos tenemos que esperar el tiempo que no. Yo tuve que durar 22 años en el Congreso Nacional para tener una pensión y pagar el 24% de lo que yo me ganaba como aporte para poder tener una pensión cuando llegara a los 60. Y todos ustedes igual en sus respectivos trabajos que han tenido. Yo duré 36, no me dieron pensión. Los dirigentes, exactamente, los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano no tuvieron que hacer eso, porque el presidente Luis Abinader y el gobierno le concedieron una presión privilegiada.
Pero respecto a Santo Domingo Norte, mira, lo que tú estás planteando es una realidad. Hay una situación altamente difícil en Santo Domingo Norte. Desgraciadamente, mi amiga Betty no ha podido dar pie con bola en el manejo de los problemas municipales. La basura está en todas las esquinas, el deterioro es evidente en las calles por donde tú caminas. Santo Domingo Norte necesita y requiere de una administración que se preocupe por los problemas de ese municipio. Yo tengo un gran plan. Yo tengo un plan personal con Santo Domingo Norte. Porque en términos políticos yo creo que Santo Domingo Norte ha sido la que más me ha dado a mí. Yo tengo un deber. Yo tengo el deber de devolverle algo de lo que Santo Domingo Norte me ha dado. He hecho mucho desde el punto de vista, dentro de mis posibilidades, por tratar de mejorar las cosas en Santo Domingo Norte. Y el presidente Leonel Fernández, en el tiempo que tuvo el gobierno, privilegió a Santo Domingo Norte. Todas las cosas que nosotros en determinados momentos siempre íbamos, un grupo grande, naturalmente, los dirigentes de allá íbamos donde era planteársela, siempre nos complació. El metro nace en Santo Domingo Norte. El teleférico. El teleférico nace en Santo Domingo Norte, que lo vino Danilo también allá. Estuve en la inauguración. Yo, la primera vez que me monté en el metro, la única que he montado en el metro fue esa vez cuando lo inauguraron, por cierto. La plaza de la ciudad, la ciudad de la salud, ahí en la Charles de Gaulle. Eso es una obra de importancia extraordinaria. De manera que Santo Domingo Norte siempre ha tenido la mano de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, y claro está, el presidente también Danilo Medina, con esa obra tan importante como era el teleférico. Ahora, yo sí le prometo a Santo Domingo una cosa. ¿Va a aspirar? No, yo no aspiro nada, pero le prometo una cosa. Dígalo. No tengo ninguna aspiración, de verdad, de corazón, a nada. Ya mi vida legislativa y de aspiraciones concluyeron, por lo menos las aspiraciones locales, provinciales. Lo que sí yo le prometo es que en los gobiernos que habrá de presidir el presidente Leonel Fernández, Santo Domingo Norte, igual que la provincia de Santo Domingo, será una de las tacitas que más va a brillar a nivel nacional, porque se le debe, se lo merece. Doctor Rubén Maldonado, usted es un gran estratega político. Según lo que estamos escuchando de parte de usted, con la valoración y el porcentaje que hoy cuenta el partido Fuerza del Pueblo y su líder Leonel Fernández de un 40%, podría ser esto entonces un triunfo ya eminente. Vamos a pensar hipotéticamente que el presidente Fernández logre la presidencia en el 2028. Para usted, partiendo de que el presidente Fernández dejó el gobierno en el 2012 y del 2012 hacia acá su figura política ha sido muy golpeada por sectores de la oposición y sectores hasta en algún momento de su propio partido, cuando militaba en el Partido de la Liberación Dominicana. Para usted, de él volver a la presidencia en el 2028, ¿qué medidas, qué política usted cree que él tomaría para configurar frente a la población ya en su retiro el verdadero legado que él quiere dejar frente al país? Muy buena pregunta. Mira, hablar del progreso y hablar de las innovaciones tecnológicas nuevas, cuando tú estás dentro de ellas, es fácil. Hasta un análogo como yo, te puedo hablar ahora inclusive hasta de inteligencia artificial, es cómodo. Ya existe, ya está aquí. La estoy viendo, la estoy leyendo todos los días. Es cómodo hacerlo. Por eso tú ves que ahora hay mucha gente que te habla de tecnología y te habla de tantas cosas modernas, actuales, que ya existen de forma natural. La grandeza de Leonel Fernández es esa. La visión. Leonel te habló de tecnología, Leonel te habló de inteligencia artificial hace 30 años. Miró más allá de la curva, como decía don ya desaparecido José Francisco Peña Gómez. Qué grande chance todavía. Más allá de la curva. Hace 30 años te habló. El Litra, no vino a hablar del Litra ahora, como estaba en el gobierno. No para llegar al gobierno.
Cuando él llegó al gobierno, ya él tenía el plan de crear ese centro de preparación académica en esa área y llevar a nuestros jóvenes al lugar que hoy están ocupando en el mundo, donde estamos regados por todos los continentes, siendo figuras de preponderancia en el sector privado y hasta en el sector público de otros países. De manera que Leonel Fernández visualizó para el futuro lo que necesita República Dominicana. Y por eso el presidente Leonel Fernández, conjuntamente con el ingeniero César Fernández, comienzan a trabajar un proyecto que se llama RD44. ¿Qué es RD44? ¿Es un proyecto político? No. ¿Es un proyecto de la aspiración de alguien que quiere hacer un proyecto privado? No. RD44 no es más que la aspiración del presidente Leonel Fernández, la visión, después de haber consultado a muchos actores importantes, de cuál es el país que deberíamos tener de cara al aniversario, ¿verdad?, del quinto centenario. Entonces, esa visión lo lleva a concebir en términos de desarrollo de infraestructura y de comunicación, centros tecnológicos, lo que era República Dominicana. Fíjate cómo ese visionario que se llama Leonel Fernández construye 10 años. El RD44 tiene 12 años. Para el bicentenario de la República. De la República, exactamente. Tiene 12 años. ¿Cómo él construye 12 años atrás lo que la República Dominicana debería ser para el 2044? Eso que necesitamos nosotros. Eso tiene Leonel Fernández preparado para la gestión, para una nueva gestión de gobierno a partir del 2028. Todo un plan de gobierno que tú puedes buscarlo y puedes ver en el que fue el programa de gobierno que presentamos nosotros ahora para elecciones del 2024, qué fue lo que planteamos como propuesta de gobierno para ese proceso electoral. Rubén, el Partido Fuerza del Pueblo logró, si no nos falla el cálculo, 27 diputados en el proceso de las elecciones congresuales del 24. Hubo en ese momento una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana para cubrir, ¿verdad?, todos los territorios de la geografía nacional. 4 años después, en el 28, si bien estamos en el inciso, 2 años y pico después, ¿cuál es el estado actual que tiene el Partido de la Fuerza del Pueblo en el desarrollo de sus propias estructuras, de sus propios procesos en cada provincia, de cara a que, primero, no necesite, aunque las coyunturas igual pueden variar, de alianzas con ningún partido para construir pues toda su propuesta congresual y municipal de cara al año 2028, y el propio desarrollo de esos liderazgos, sobre todo con inscribir, juramentar, que sé que se está haciendo en eso una labor importante. Vemos siempre las imágenes de varios dirigentes haciendo esa gran labor. ¿Cómo está lo que mucha gente decía, con razón o no, no lo sé, sobre la necesidad de la Fuerza del Pueblo desarrollar una buena estructura en cada provincia, a nivel nacional, en cada municipio, para no tener que contar con actores externos y presentar esa boleta? Exactamente, así mismo es. Estamos en todo el territorio nacional construyendo y fortaleciendo nuestro liderazgo local. Estamos preparando a nuestros muchachos y nuestras muchachas, a nuestros jóvenes, a nuestros dirigentes con algún nivel de experiencia, para que en sus respectivas localidades se potencialicen como posibles candidatos, alcaldes, regidores, diputados y senadores. Y lo vamos haciendo bien. De hecho, el partido, en su dirección política, creó una serie de comisiones, dentro de ella una comisión municipal que dirige el compañero Roberto Rosario, una legislativa que dirige quien le habla en materia de qué es lo que debemos hacer, cuál es la estrategia para crear y organizar a nuestra militancia para poder encarar la demanda de candidatos para esas elecciones, sin descartar bajo ninguna circunstancia la alianza natural que habrán de darse fundamentalmente con los partidos de oposición. En algo nosotros estamos claros: nuestra alianza tendrá que ser única y necesariamente con aquellos partidos que estén definidos a favor de la oposición.
Si tú estás en la oposición y quieres establecer alianza con nosotros en una demarcación X, perfectamente podemos sentarnos y podemos discutirlo. Ahora, nosotros como partido también estamos trabajando para ir en las condiciones que presenten las condiciones coyunturales del momento. Solo o aliado, pero preparado para participar del proceso con posibilidades de éxito. En esa dinámica estamos en nuestro partido trabajando todos los días, horas incansables. No hay día que no se trabaje en la Fuerza del Pueblo. Yo le digo cada rato al partido, al presidente, y se lo dije recientemente, ahora, el anteayer, en una reunión que teníamos, lo decía Peñita y a Ramén también, y lo voy a decir públicamente por aquí. Dígase. Yo le digo, cometimos un error. No error, pero digo, si ese local de nosotros, que está en la Benito Monción, es una callecita que entra, que no es una calle principal, estuviera en la Lincoln, estuviera en la Church, o estuviera en una de las calles de mucho tránsito de aquí de la ciudad capital, esa fuera la mejor promoción que tuviera la Fuerza del Pueblo o partido alguno. ¿Saben por qué? Porque los locales, o el local fundamental de nosotros, de la Fuerza del Pueblo, aquí en el Distrito Nacional, se abre a las 7 de la mañana y se cierra todos los días después de las 10 de la noche. Un hervidero de gente permanente, gente entrando y saliendo en reuniones y actividades propias del laborantismo político partidario. Rubén, tú conoces el principito de que lo esencial es invisible a los ojos. Pues, lo esencial parece ser invisible a los partidos políticos. Pero un anuncio, es una pena que un partido que tiene a un líder como Leonel Fernández, que fue el primero que habló del internet, tenga una página de Instagram tan atrasada. Yo veo la información de los voceros y hay una balsa de gente ahí que parece que iba a programas, algunos conocidos, otros no, pero no está incluido tu participación aquí, uno de los espacios más potente, y tú siendo uno de los voceros más conspicuos. ¿Oyeron? O sea que realmente, profesor, da pena el manejo de redes sociales que tiene la Fuerza del Pueblo, sobre todo cuando tú tienes un monstruo del otro lado en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso da pena. Pero mira, ustedes hablan muchas cosas y a veces no hablan de lo esencial. Hay una amenaza clara, o hay, vamos a decir, una posición muy clara de irse con extrapartido, con que los partidos no sirven. Yo no veo que la Fuerza del Pueblo ha reivindicado el valor de los partidos políticos como mecanismo constitucional y esencial para la búsqueda del poder. ¿Será por miedo a esa otra corriente que quiere proponer outsider? No, jamás. Mira, lo primero que tienes razón. Creo que nosotros como partido debemos mejorar un poco la participación. Se lo va a comer Joselito Félix. No, claro. Digo, ya se lo comí. Como todas las cosas en la vida, hay cosas que no, a veces, tal vez no están de todo como uno quisiera, ¿verdad? Pero estamos trabajando y lo vamos a mejorar. Gracias por la orientación. Sé que lo hace desde el punto de vista sano. Lo que está pidiendo es que seamos más activos. Es un buen consejo, que lo asumimos con humildad. Y más incluyentes. Lo asumimos con humildad. Eso yo lo voy a llevar, inclusive. Rubén. Pero respecto a la pregunta que me hacía breve, mi amor, dame contestarle algo que tú planteabas. Mira, yo creo en la democracia. Yo soy una persona, aunque vengo de la izquierda hasta un poquito extrema, pero creo en la democracia y en la participación libre de todo aquel que entienda que puede jugar un rol y cumple con lo establecido en la ley. No hay problema. Nosotros entendemos que mientras más personas y más partidos políticos hayan en la participación democrática, más se fortalece la democracia. Ahora, la democracia tiene reglas. Exacto. Tiene parámetros. Y yo soy partidario de que esos parámetros se cumplan y se apoyen. Nunca estaré a favor de una campaña electoral donde los actores propendan a la maledicencia, al maltrato, a la vulgaridad, porque yo no soy vulgar. Yo vengo de una familia cristiana donde los valores a mí me lo enseñaron. Y yo enseño valores en mi casa a mis hijos. Por eso soy tan rabioso cuando algunos actores, en su afán de querer dañar
una marca política o a un líder político, te usan como instrumento de crítica y a veces lo asumen moralmente. Cuando yo sucede, a mí lo que me da deseo es decirle, mira, te espero abajo, pero ven preparado, pues yo estoy preparado. Porque la verdad que no estoy preparado para ese tipo de cosas. Entonces yo creo en las cosas bien hechas, en las cosas moralmente bien establecidas. Es decir, yo puedo tener mi diferencia con Oli Mato, pero independientemente de mi diferencia política, a mí nadie me puede sacar de mi corazón y de mi cabeza lo que él como ser humano necesita. Caballero, un hombre excelente, educado, una persona decente, que donde quiera que uno llega se siente orgulloso de tener una amistad con él. Como el caso de Alfredo Pacheco, que lo digo donde quiera. Alguna persona me dice, oye, pero tú pareces que eres PRMista. No, ¿por qué tengo que parecerlo? Pero en el PRM hay gente educada, gente decente, que yo admiro y respeto. No, y el hecho, Yayo Lobatón, por ejemplo. Yayo es una dama de hombre, independientemente que yo no esté de acuerdo en la forma como manejan el gobierno. Debo decir que el hecho de que el liderazgo político dominicano tenga la esa figura madurez de Leonel Fernández, la figura de ustedes como líderes políticos, eso, de que sean partidos maduros, el propio expresidente Medina. Oye, ¿qué hizo el presidente Luis Abinader? Cuando tenía un problema, ¿qué llamó? Vamos a juntarnos, vamos a hablar. Claro. Porque no, ¿acaso se le olvidan ustedes de la crisis de 1990 y ya con esto concluye esta parte? De todos. Cuando el pacto después del 90, Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Definitivamente. A la clase política dominicana se le suele reconocer poco, y yo creo que eso, una parte de la sociedad ciertamente es muy exagerada e injusta, que sobre todo si se le compara con sus pares de América Latina, tiende a ser generalmente mucho más madura. Sobre todo en los momentos de crisis. Más difícil, llega la hora. Hay muchas cosas que le son exigibles, pero si hay una que yo entiendo deberíamos ser en eso más consecuentes, es entender la enorme madurez que tiene, sobre todo en situaciones como dicho Susana, cuando no hemos visto, como dicen los gringos, en el borde, en el filo de la navaja. Rubén, yo sé que tú elegantemente, como eres un caballero, le saliste corriendo a que vas a ser candidato a alcalde de Santo Domingo Norte. No, nada que ver. Pero te diré que donde tú tienes la Fuerza del Pueblo es uno de los municipios para mí que más fuerte está en Santo Domingo Norte. Eso lo he creído siempre. Sí. Y su logro más importante, incluso en la elección del 20, fue Santo Domingo. Por lo débil que tal. Fue Santo Domingo Norte. No, por lo que sea. Porque en el 20, habiendo sacado un 5% a nivel nacional, sacaron el alcalde de Santo Domingo Norte. Sí, eso es importante decirlo. Ese alcalde de Santo Domingo Norte ya no está en la Fuerza. Bueno, y yo salí como diputado también. Salió como diputado. Carlos Guzmán. Ahora, la realidad es que nadie, y eso Rubén lo sabe mejor que yo, nadie, ni partido, ni candidato, ni alcalde, ha repetido en Santo Domingo Norte. Nadie, nunca en la historia. Daniel Loe, Jesús Félix, el otro y el otro. 4 años y te vas. Francisco Fernández tampoco. No ha repetido nadie. Pero tenemos mucho bueno allá, ¿eh? Mira, allá está, mira, te voy a poner encima de todo lo que están apilando allá. Allá está Pavón. Está Víctor Pavón. Está el hijo mío, Eudi. Wow. Eudi Maldonado. Pero por eso. Está la Dulce. No. Nada que ver. Está Dulce Roja. Él está soñando. El está más preparado que Rubén. Y está el diputado Carlos Pérez. No lo digas así. Yo lo voy a decir a ustedes. Cualquiera de esos 4 compañeros, cualquiera de ellos, haría un excelente papel electoral para la alcaldía de Santo Domingo. Cualquiera que sea, va a tener a Rubén Maldonado detrás de ellos. Y Santo Domingo. Primero, porque yo soy el presidente. ¿Y si es Eudima? Es mi hijo. Claro, creo que está haciendo su labor, su esfuerzo. Ahora, como te lo digo a ti, lo que le digo a él, se lo digo a todos. Yo estoy al lado, ¿sabes de quién? De quien logre concitar mayor nivel de simpatía de la población. El que más simpatía tenga la población, ese es el mío. Porque en definitiva, yo lo que quiero es ganar las elecciones. Yo lo que quiero es que la fuerza del pueblo se corone. ¿Con quién? Con el que presente mejor posibilidades electorales de cara a ese proceso. Y yo estaré ahí al lado de quien sea de ellos. Y va a ser uno de ellos 4. Mira, atiende a Diolca, que tú no le quieres responder. Ese es mi amigo. Ya estamos fuera del aire, sí. No, estamos en el aire. Es verdad que tú, cuando Carlos Guzmán se fue de la Fuerza del Pueblo, dije que tú lo llamaste por teléfono y se oía solamente ¿es verdad o es mentira? Yo dije una vez, lo dije públicamente y lo voy a repetir porque no me importa. Yo soy como soy.
No tengo problema con eso. Yo, que le guste, y que no le guste, que no le guste. Y le ha gustado mucho. Yo te dije algo a ti. Yo acepto, y lo dije en principio de mi participación en este programa, que una persona se vaya de un partido es algo natural. Eso es parte de la vida. Lo que malo es que se vaya del mío. No, lo malo es que tú te vayas de un partido porque fuiste coartado por el poder. La cosa. Porque cuando fuiste coartado por el poder, tú no te fuiste, te compraron. Entonces yo, Rubén Maldonado, tengo ese criterio. Y lo dije aquí. Pero el pobre Si Carlos una gente de la Fuerza del Pueblo Carlos decide, no fue si una gente de la Fuerza del él Pueblo, ganó simplemente con ustedes, igual que Él Felipe se fue porque él no Bautista. tuvo el apoyo que ustedes tenían que dar. no lo Feli que ganó Oye, con el escucha, apoyo escucha. del PRM. Primero, fue mejor. esa persona Félix. tuvo todo el apoyo del mundo entero, en todos los sentidos. De un usted está hablando con el coordinador de campaña, recuérdese. Yo fui el coordinador de campaña nacional de la Fuerza del Pueblo en el 2024. Ese 30% tiene algo de mi mano. Eso es el trabajo de muchos, incluida una que está. No, a ella no la ayudaron. Pero ella nunca ha ido a Villamella. No, me refiero en sentido general. Una vez se ríe. Pero déjame explicar lo que yo estoy diciendo es que si tú sales de tu partido y tú decides irte a formar un partido nuevo, como hicimos nosotros, o irte a un partido de oposición, usted está haciendo una lucha ideológicamente aceptable. Pero cuando usted sale de un partido porque usted no logró su objetivo y se va a servirle al enemigo fundamental que es de por más del gobierno, eso en mi jerga se llama, ¿sabe cómo? Traición. Ahí está. Y eso es lo que yo no perdono. Eso. Porque el PLD no puede decir que nosotros traicionamos. Porque yo me fui del PLD en el gobierno y me fui para la oposición a coger lucha, a romper brazos. ¿Entiendes? Y él se fue del PLD, fue de la Fuerza del Pueblo. No, él se cogió para acá, vino para acá, pues fue con nosotros, con los otros nosotros que ganó. Hermano, nosotros fuimos tan condescendientes con él que en Santo Domingo Norte nosotros no presentamos candidatos. Así es. A la alcaldía. ¿Para qué tú crees que nosotros no presentamos candidatos? Para que la gente de la Fuerza del Pueblo votaran por él como votamos por él. Que todo el mundo lo identificaba como un hombre de los. Claro que ha sido, lo fue. Y después de eso, además de todo eso, recordar que la Fuerza del Pueblo fue aliada al PRM en las municipales del 2020. Los rumores. Recordar que ustedes se aliaron al PRM, se aliaron en la municipales. Los rumores establecían y decían que de que estábamos luchando por la candidatura, él estaba con un pie allá y un pie aquí. Es más, yo tuve que llamar a decirle, declárate. Yo no puedo ocultarlo, la verdad. Porque lo digo, ¿sabes para qué? Para que no se repita. Esos sí son voceros. Para que no se repita, porque yo digo prácticamente, y lo he dicho en mi partido. Rubén Maldonado, caramba. Ahí no, una de las cosas que no hay miedo de decir las cosas. Los 5 voceros que fueron otros no dijeron ni la mitad de lo que tú dijiste ahí. Y no te pusieron en la página. Corroboro, compañera. Corroboro. Lo voy a resolver. Rubén, muchas gracias.